Compañeros, tengan muy buenas noches. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar presente en la clase. Muchas gracias por continuar en vivo esta clase de Derecho Notarial. Les agradezco su participación a esta clase. Como todos los días lo hago, pues siempre lo he dicho que en especial los viernes, pero hoy también lunes. Muchas gracias por estar aquí. Compañeros, quiero comentarles que con ustedes me quedé únicamente con la elección del notario en la clase del día viernes. Quisiera pedirles favor que les quede como tarea. Se me olvidó cuando hablamos de las clases de fe pública, hablé de la clase de fe pública extrajudicial. Solo quiero, por favor, a la sección de ustedes les estoy pidiendo que busquen en la bibliografía el tema de la fe pública, los tipos de fe pública, la derivada, ¿sí? Y la originaria. La fe pública originaria y la derivada, que lo estudien, eso es materia de examen, se los estoy comentando para que ustedes lo busquen. Se los digo brevemente, pero ustedes sé que lo van a buscar. La fe pública originaria es aquella que el notario pues percibe, que el notario hace constar por lo que lo está viendo, porque lo está escuchando el notario, y por eso se le llama fe pública originaria. El notario está presente, al notario le consta, y entonces ahí el por qué se le llama fe pública como tipo, fe pública originaria. Y la fe pública derivada es aquella que el notario da fe de documentos preexistentes. En el caso de la legalización de fotocopias de documentos, el notario lo que está haciendo es una fe pública derivada, porque ese documento está ahí, porque ese documento está predeterminado, y lo que está haciendo el notario es legalizando esas fotocopias de los documentos, y esa es la diferencia entre lo que es la fe pública originaria y la fe pública derivada. Dicho esto, compañeros, antes de iniciar la clase, compañeros, quisiera hacerles un breve comentario. Quiero hacerles un breve comentario, compañeros, porque creo que hoy es un día histórico para el derecho notarial guatemalteco, para la legislación notarial guatemalteca. Es un día histórico. Hoy a las 8 de la mañana, hora de Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio audiencia en el caso Stephen Hendricks y el Estado de Guatemala. Le dio audiencia a las partes para que pudieran defender sus posiciones con respecto a un acto que reclama el abogado Stephen Hendricks, en el sentido de que el notario manifiesta, el abogado expone un caso que creo que ya se los había compartido a ustedes cuando hablamos del artículo 2 del Código Notariado. Yo les expliqué a ustedes que se necesita ser guatemalteco natural para poder ejercer el notariado, y vino a modificar una norma constitucional, la contenía en el artículo 146 del Código de la Constitución Política de la República de Guatemala. Vino a modificar este requisito de ser guatemalteco natural con lo contenido en el artículo, les digo, el 146, que establece y determina que los guatemaltecos naturalizados gozan de los mismos derechos de los guatemaltecos de origen. Pero el tema y este caso del abogado Stephen Hendricks manifiesta en su alegato que él estoy hablando de hace unos 20 años, hace como unos 20 años le dieron los títulos de abogado y notario en la Universidad de San Carlos, en la Facultad de Derecho, pero cuando pretendió él inscribirse o colegiarse en el Colegio de Abogados y Notarios, única y exclusivamente se le confirió, se le autorizó colegiarse como abogado y no como notario.
Esto lógicamente originó un descontento en este abogado y entonces inició su batalla legal, su proceso aquí en Guatemala, que culminó con un amparo en la Corte de Constitucionalidad, la cual lo amparó en el sentido, para mí parcialmente, en el sentido de que debe de inscribírsele como notario en el Colegio de Abogados y Notarios con la condición, así, una condición expresa, ¿verdad?, que establece y determina claramente que este notario estadounidense debe de renunciar a su nacionalidad estadounidense y luego optar por la nacionalidad guatemalteca, y entonces ya estaría él como un guatemalteco nacionalizado, gozando de los mismos derechos del guatemalteco de origen, y con eso bastaría para cumplir con el requerimiento y el requisito que establece el artículo 2, numeral 2 del Código Notariado. Sin embargo, esta persona acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos argumentando discriminación, argumentando también el principio de igualdad, por cuanto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no le obliga a él a que pierda su nacionalidad, o no le obliga a él a renunciar a su nacionalidad estadounidense para optar a ser notario guatemalteco. Los argumentos tanto del abogado Steven Hendricks como del Estado de Guatemala, compañeros, se desarrolló en esta audiencia que les comento, que para mí va a ser histórica la sentencia, por cuanto que nos vendría a obligar a inscribir a cualquier ciudadano de cualquier otra nacionalidad, a inscribirlo, pues, por supuesto siempre cumpliendo con los requisitos y demás formalidades como su título facultativo o la incorporación, pero vendría a modificarnos y a cambiarnos realmente la esencia y el sentido de la protección y la seguridad jurídica que los guatemaltecos le deben a la sociedad, nosotros como notarios. Hubo una buena defensa por parte del Procurador General de la Nación. Además se planteó como, se determinó como testigo al doctor Gabriel Orellana Rojas, un constitucionalista de primera línea, un conocedor de la Constitución, conocedor de las normas legales en Guatemala. Defendió muy bien la posición del ejercicio del notariado en Guatemala. Se habló de la teoría ecléctica de que nosotros los notarios somos sui generis, el ejercicio de nosotros los notarios, no somos funcionarios públicos, pero en fin, solo les hago el comentario. Pueden ustedes ver esta audiencia, por supuesto, compañeros, tardó más o menos un espacio de 4 horas y media, inició a las 8:15 de la mañana y fue concluyendo alrededor de la 1:30 de la tarde. Pero valdría la pena, tal vez 1 hora y media después del inicio, inició la declaración testimonial del doctor Gabriel Orellana, quien fue el que defendió la posición y los argumentos del Estado de Guatemala. Y créanme, compañeros, que pues para uno que le apasiona el tema del notariado, del ejercicio del notariado, pues las 4 horas de verdad fueron agradables y enriquecedoras en el conocimiento de normas internacionales de derechos humanos y de algunos aspectos relevantes en el ejercicio del notariado en otros países. Así que, dicho esto, compañeros, voy a continuar con el desarrollo del tema. Quedamos que íbamos a hablar de los impedimentos con ustedes, si no estoy mal. Buenas noches a todos los que me están saludando. A Elizabeth, les comento, compañeros, que en YouTube pueden entrar ustedes, caso Steven Hendricks versus Estado de Guatemala, y ahí van a encontrar ustedes el video, que es, como les vuelvo a repetir, es de 4 horas y media. Bien, quiero comentarles, y creo que lo dije el día viernes que platicamos, a estos impedimentos que tiene el notario para ejercer el notariado se le denomina impedimentos legítimos o doctrinarios. Por favor, yo les dije, creo que el viernes lo dije, no escribí aquí o doctrinarios porque me gusta de alguna manera para ustedes que vienen a clase, si en el examen les dijera
Dentro de los impedimentos doctrinarios se encuentran físicos, materiales y de naturaleza, técnicos y deontológicos. Ustedes van a saber la respuesta porque sabemos que legítimos o doctrinarios viene siendo lo mismo. En el tema de los impedimentos, entonces, legítimos o doctrinarios, vamos a encontrar 5 clases de impedimentos. Y estos impedimentos son en razón de la doctrina, así los determina, así los dice. Y cuando se los explique y les dé ejemplo, van a entender ustedes el por qué les digo que son impedimentos que para el notario, ¿verdad? Van a obstarlo o lo obstaculizan para que preste su función notarial, pero no son impedimentos que taxativamente la ley o el código notariado documente, ¿sí? O exprese que no puede ejercer el notariado. Ya vamos a ver los impedimentos, las prohibiciones legales, que aquí sí taxativamente pues le prohíbe al notario el ejercicio de su función notarial. Entonces, dentro de los impedimentos legítimos tenemos a los impedimentos físicos, y el impedimento físico deviene del estado de salud del notario, ¿verdad? Su estado físico, ¿verdad? Que no le va a impedir al notario la prestación de su función notarial. Eso es el impedimento físico. El ejemplo que puse en la otra sección, es el ejemplo de si pues tengo una quebradura, tengo un accidente, me golpeo la pierna, o simplemente, como está de moda este tema del COVID, ¿verdad? Pues me contagié de COVID, estoy enfermo, no puedo salir de mi casa, tengo un impedimento legítimo o doctrinario para no prestar mi función notarial. A pesar de Elder Choc, muchas gracias, está compartiendo con ustedes el link de la audiencia para los compañeros pues que estuvieran interesados y que tengan tiempo para escuchar este tema de la nacionalidad guatemalteca y estadounidense, que es muy interesante. Bien, entonces les decía, el impedimento físico es aquel que me va a impedir a mí por mi estado físico, por salud, por un golpe en mi pierna, por una fractura en mi mano, por un dolor fuerte de cabeza que me va a impedir prestar mi función notarial. Y entonces ese es el primer impedimento legítimo, un impedimento que nosotros tenemos o que decimos impedimento físico, ¿verdad? Y luego tenemos los impedimentos materiales. El impedimento material es, así decir, materialmente me es imposible trasladarme al lugar donde tengo que prestar mi función notarial por cuanto algún obstáculo, ¿sí? Relacionado con temas materiales, materialmente me es imposible trasladarme al lugar y entonces no voy a poder prestar mi función notarial. Yo les comento, compañeros, en este tema de los materiales, lo comenté en la otra clase del día viernes, porque ahí va un poquito adelantado, pero lo comenté en la otra clase. Viví un impedimento, yo personalmente viví un impedimento material para cumplir con mi función notarial hace muchos años, cuando se recordarán ustedes, una de las épocas lluviosas, cuando hubo, no sé si yo decía, no estoy seguro si fue el Stan o el Mitch, pero uno de estos acontecimientos de la naturaleza, que pues hubo una gran inundación en este río Platanitos y por todos lados había unas grandes inundaciones. Fue un día sábado, recuerdo, yo tenía que celebrar un matrimonio en el municipio de Villanueva, ya teníamos desde la mañana, tenía todo preparado para la celebración del mismo, y sin embargo no podía yo trasladarme porque tenía un impedimento material. Probé o pensé irme por el lado de Boca del Monte o tratar la manera de llegar a Villanueva, pero aparte de que era poco probable que pudiera llegar, y lógicamente pues la situación tan accidentada por la naturaleza que estaba pues lloviendo y con tempestad, definitivamente no pude prestar mi función notarial porque tenía un impedimento material para hacerlo. Decía Héctor Ramos, los ciegos, por ejemplo.
Sí, sí entendí la pregunta de Héctor Ramos. Los ciegos, por ejemplo, fíjense compañeros que ese no es un impedimento, o sea, es un impedimento físico, pero digamos no legítimo. Ahí, ¿cómo le llaman o cómo le llamamos? Recordemos el artículo 3º, ¿cómo decimos ahí nosotros? Causas de inhabilitación. Ahí el ciego queda inhabilitado definitivamente, ¿verdad? A menos que fuera temporal. La ceguera, ¿verdad? Pero eso realmente no sería digamos, inhabilitación para el ejercicio del notariado. El ciego definitivamente no puede ejercer la función notarial. Ahí sí tiene él un impedimento legal, porque la ley dice los ciegos no pueden, ¿sí? A menos, pues yo quiero, digamos, reflejar un tanto el ejemplo que está poniendo el compañero Héctor Ramos, por ejemplo, con una ceguera que no fuera, digamos, permanente, sino que me quiero referir. Yo recuerdo a un mecánico que pues me estaba componiendo mi carro hace muchos años y que cuando, no sé qué fue lo que hizo con la batería, pero le saltó un gran chorro de líquido de batería en el ojo y que él tuvo que ir hasta un oftalmólogo y le mandaron gotas, se tuvo que vendar el ojo. Entonces ese era, llamémosle, un impedimento físico de manera temporal. Porque si me hubiera caído, digamos, ese líquido de batería en mis dos ojos, yo no podía ver en ese momento, yo no me podía trasladar al momento de ir a prestar mi función notarial. 2-3 días después, el mecánico, estuve atento a este tema, el mecánico me contó lo que le sucedió, tuve que llevarlo, pues, sus familias y sus familiares, y entonces 2-3 días después, él ya estaba bien. Pero en ese momento sí era un impedimento legítimo, físico, porque de manera temporal perdió su vista. Ahora, si fuera de manera permanente, él ya no tendría un impedimento legítimo doctrinario. Entonces se encuadraría dentro del artículo 3º del Código Notariado, donde dice inhabilitaciones, sí, no puede ejercer el notariado, dice, los ciegos, sordos o mudos. Bien. Luego, compañeros, ya les comenté el material, ¿verdad? Y como decía en la otra clase, cuento breve y rápidamente el desenlace de la boda. Afortunadamente, compañeros, y yo recuerdo, y lo bueno de tener uno exalumnos con quienes se platica, con quienes se habla, recuerdo que hacía como unos 2 meses en esa época, atrás había encontrado a mi alumno quien se puso a sus órdenes y me dejó su tarjeta y me dijo, mire, yo tengo mi oficina profesional en Villanueva para lo que pueda ayudarle. Y afortunadamente, pues así fue, las cosas del destino. Lo llamé de manera inmediata a él a ver si lo encontraba y afortunadamente me contestó y ya teníamos el tema de las computadoras y logramos resolver el problema. Él faccionó, le mandé todos los la información para que pudiera celebrar el matrimonio y él me hizo el favor, realmente el favor de ir a celebrar el matrimonio. Él, por supuesto, él como notario, ¿verdad?, me sustituyó a mí en el ejercicio de mi función notarial porque yo tenía un impedimento legítimo doctrinario que materialmente no podía estar yo ahí. Así que así fue como se resolvió ese tema. Y luego, después viene un impedimento que es en razón de la naturaleza. La naturaleza jurídica del contrato se ve socavada y eso impide. Esto es un impedimento legítimo, ¿verdad? En razón de la naturaleza tengo un impedimento legítimo yo para cumplir con mi función notarial. Por ejemplo, el caso de que alguna persona, un incapaz, compareciera en mi presencia, un declarado en estado de interdicción compareciera ante mi presencia y me solicitara que faccionara un instrumento público. Primero, yo sé que ese es un impedimento legítimo y doctrinario. Es un impedimento que yo sé que él tiene impedimento, está declarado incapaz. Yo definitivamente no voy a cumplir con esa prestación de la función notarial. O el incumplimiento de normas prohibitivas expresas, ¿verdad?, que establece claramente, o la solicitud de nuestros clientes de que faccionemos un instrumento donde hagamos constar sobre aspectos que se prohíbe expresamente.
Por ejemplo, el pacto de retroventa, ¿verdad? Es prohibido el pacto de retroventa. La sucesión hereditaria también, que se traslade, también es prohibida. Y tenía otro caso aquí de prohibiciones que se encuentran contenidas en la ley, que probablemente yo digo, bueno, lo puedo hacer, pero yo sé que en razón de la naturaleza jurídica del contrato no debe de fraccionarse. Por ejemplo, dice el artículo 824, es nulo el pacto de adjudicación en pago que se estipule al constituirse la hipoteca. Si a mí se me requiere, por ejemplo, y se me dice, mire, yo quiero que ponga usted ahí en el contrato de constitución de la hipoteca, que si el deudor hipotecario en 3 meses no me cancela el capital adeudado, está obligado a adjudicarme en pago el bien inmueble hipotecado. Eso taxativamente la ley lo está prohibiendo. Y si a mí se me solicita, se me requiere que haga constar eso, pues esto prácticamente, si la ley lo expone, esa es una cláusula que se tendría por no puesta. Pero yo tengo un impedimento legítimo, tengo un impedimento técnico para argumentarle a mi cliente que no le voy a fraccionar el instrumento público por este impedimento técnico. La ley lo prohíbe, la ley dice que no, normas que vayan en contra de las buenas, contratos que vayan en contra de las buenas costumbres, pues lógicamente el notario puede negarse al fraccionamiento de esos en razón de la naturaleza. Y luego viene el impedimento técnico, los impedimentos técnicos. Los impedimentos técnicos, la prestación de la función notarial se va a ver como limitada o se va a ver obstruida precisamente por aspectos puramente técnicos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros sabemos que para que un negocio jurídico sea lícito, debe de haber, entre otras cosas, la capacidad legal de las partes, objeto lícito, pero ante todo que la voluntad, sí, que la expresión de la voluntad no adolezca de vicio. Y entonces un impedimento técnico puede ser que ustedes como notarios estén viendo que la expresión de la voluntad de las partes se está viendo socavada, que la voluntad de las partes no está siendo libremente expresada, sino que hay coacción, hay amenaza, y entonces lógicamente el notario tiene un impedimento técnico. Que posiblemente sus principios y diga, bueno, yo lo voy a hacer, voy a fraccionar el instrumento público, y ya después que lo impugnen de nulidad porque se violó hay nulidad en el negocio jurídico, dice, cuando la expresión de la voluntad adolece de vicios. Ahí había coacción, amenazas, y ese es entonces un impedimento técnico que va a tener el notario. El caso, compañeros, están ustedes en su oficina profesional, llegan unos esposos y le dice el esposo, mira, yo te voy a firmar este documento, pero por favor renuncias a tu pensión alimenticia, pues no te voy a dar nada. Si hay una renuncia por supuesto, la de los hijos menores de edad no va a poder, pero la renuncia de ella, de su pensión alimenticia, la expresión de su voluntad está siendo prácticamente socavada, está siendo prácticamente obstruida esa declaración de voluntad, y entonces el notario tiene un impedimento técnico, simplemente decirle, no voy a poder fraccionar ese instrumento público porque la expresión de la voluntad de ella no está siendo, o con una pistola en la cabeza, ¿verdad? Alguien, mire, él me va a vender este inmueble y ahorita va a firmar el instrumento público. Son situaciones y aspectos que tienen que ver con temas, ¿sí?, de legítimos o doctrinarios, cuando la expresión de la voluntad o técnicamente el notario determina que no puede fraccionarse este instrumento público. El impedimento en razón de la naturaleza, compañeros, de la naturaleza del contrato, es cuando en el negocio jurídico que se pretende fraccionar hay leyes prohibitivas expresas, y que aún así
al notario se le solicita que fraccione ese instrumento público. El notario sabe, el notario es conocedor de la ley, es perito en derecho y sabe que ese contrato, que esa cláusula que va a hacer constar en el contrato, no debe de hacerla constar. Que por supuesto el notario le exigen y le dicen, bueno, usted haga constar eso, como el tema, el ejemplo que yo les ponía. El pacto de retroventa dice la ley que es prohibido, pero aún así le insisten al notario y que en razón de su naturaleza jurídica le dicen al notario, usted hágalo constar en el contrato. El notario por supuesto que lo va a poder hacer constar, por supuesto que va a ser la escritura pública, ¿verdad? Si la ley dice, yo les decía a ustedes este artículo que les referí, artículo 824, es nulo el pacto de adjudicación en pago. Pero si aún mi cliente me dice, mire, usted haga ahí constar de que si el deudor no me paga, en 6 meses está obligado a adjudicarme el bien inmueble a mi favor. Usted lo puede hacer, ¿verdad? Pero es un impedimento para mí, es un impedimento en razón de la naturaleza jurídica del acto contrato que se pretende faccionar ahí, que hay un impedimento legítimo doctrinario. Claro, que el notario lo puede hacer constar, que el notario, lo mismo de aquí en el impedimento técnico, ¿verdad? Que yo les decía, va con una pistola en la cabeza o va amenazada y coaccionada. El notario puede, perdón que voy a hablar así, términos muy coloquiales, el notario se puede hacer de la vista gorda y decir, bueno, yo voy a hacer el instrumento público, firman el instrumento público y que sean las partes, o una de las partes, ¿verdad? Que sea la agraviada, la que impugne de nulidad ese instrumento público. Pero creo, compañeros, que en temas de la ética, definitivamente nosotros estamos obligados como notarios a decir, mire, tengo un impedimento técnico para fraccionar este instrumento, o tengo un impedimento en razón de la naturaleza del contrato, porque hay una prohibición expresa en la ley, por consiguiente no lo voy a hacer. No hay, digamos, ninguna sanción para el notario, más que la responsabilidad de él, ¿verdad? Pero no hay ninguna, le dicen al notario, usted va a constar ahí que con la falta de pago de una sola de las rentas del contrato en el contrato de arrendamiento, yo puedo pedir la desocupación. El notario lo puede hacer constar, pero ¿qué dice la ley? Que para que proceda la desocupación y cobro de rentas atrasadas y el desahucio, obligatoriamente debe haber el atraso de 2 cuotas. El notario lo hace constar, pero realmente no va a tener ninguna validez. Por eso es un impedimento legítimo doctrinario donde el notario dice, mire, no presto, no entablo la relación notarial en virtud de que yo tengo un impedimento en razón técnico, un impedimento técnico para hacerlo. Muy bien. Y por último me quedo con el impedimento deontológico. Los impedimentos deontológicos, ¿sí?, o los impedimentos del foro interno, del yo interno, el impedimento deontológico tiene que ver, compañeros, con la deontología del ser humano, ¿verdad? La ética, la moral, esos principios éticos, los morales, que a mí me impiden cumplir con el ejercicio de mi función notarial. Yo no me siento bien, no me siento cómodamente con mis principios éticos y morales de fraccionar un instrumento público, pues sencillamente ese impedimento, les digo, miren, no me siento ética y moralmente bien como para fraccionar un instrumento público del que usted me está pidiendo, de la forma que usted me lo está pidiendo, porque recuérdense algo, yo les decía, copien bien aquí, verán, son deontológicos, la deontología. Vieran que cuando era exámenes presenciales, escuchaban mal cuando les soplaban este impedimento y me ponían odontológicos. Escuchaban deontológicos y, ¿sí?, deontológicos y no odontológicos. ¿Dónde encuadrarían, hagan su ejercicio mental ustedes, dónde encuadrarían un problema odontológico dentro de estos impedimentos legítimos? Un problema odontológico, tengo la muela, tengo la mejilla hinchada, o porque me extrajeron una muela, o porque tengo mucho dolor de muela. Aquí lo que tengo es un impedimento legítimo, ¿verdad?, de físico.
Pero les digo, entonces, son deontológicos el impedimento legítimo, porque es un impedimento que moral y éticamente no me siento con mis principios a gusto de fraccionar el instrumento. Yo siempre pongo de ejemplo, si llegan conmigo y me dicen, mire licenciado, tal notario fraccionó este proyecto de minuta de contrato, él lo hizo, pero fíjese que me está cobrando demasiado caro. ¿Cuánto me cobra usted solo por trasladarlo al protocolo? ¿Y cuánto Claro que yo lo puedo hacer, ¿verdad, compañeros? Yo puedo decir, bueno, yo lo hago, ya solo lo traslado a mi protocolo, cobro. Pero mis principios éticos y morales tienen que, para mí, ser un obstáculo, un impedimento legítimo, doctrinario, para decirle a ellos, miren, si ustedes no me traen a mí el recibo donde le pagaron al notario los honorarios por haber fraccionado la minuta o hacerles este proyecto de contrato, yo tengo un impedimento. Ahora, si mis principios éticos, si mis principios morales, pues no me persiguen, no me dicen o me señalan el convencimiento de que no lo haga, pues si mis principios éticos y morales dicen, no, yo de todas maneras lo voy a hacer, pues simplemente ese impedimento legítimo o doctrinario, pues no va a ser obstáculo, ¿verdad? Si no tengo mis principios éticos y morales bien cimentados, pues no va a ser obstáculo para que yo haga ese instrumento. En resumen, recuerden, legítimos o doctrinarios son los físicos, los materiales, en razón de naturaleza, técnicos y deontológicos. Esos son los principios, los impedimentos doctrinarios o legítimos que habíamos platicado. Y luego, compañeros, tenemos los principios. Y luego, gracias, compañeros. Vamos a ver. Definitivamente que sí, ¿verdad, compañeros? Recuérdense que algo muy importante, por ejemplo, en los mismos registro de poderes, en el registro de poderes dice que la inscripción del mandato no prejuzga sobre la validez o contenido del negocio jurídico contenido en el mismo, ¿verdad? Yo les puedo asegurar, compañeros, que sería de extrema, ahí sí que de extrema, qué carga para los operadores o para los registradores y si pusieran a analizar el contenido de todo el instrumento público, ¿verdad? Es el caso de los mandatos. En los mandatos, precisamente por eso es que dice que no prejuzga sobre el contenido del mismo. Entonces, si un notario fracciona el instrumento con un impedimento en razón de la naturaleza, por supuesto que cuando llegue y el operador se diera cuenta de eso, pues definitivamente puede decir, en razón de la naturaleza, va a decir el notario, el registro de la propiedad, que no lo va a inscribir, ¿verdad? Pero vean ustedes algo muy delicado cuando estamos hablando en temas de en razón de la naturaleza. Hay personas, y yo conozco un caso muy especial, hay personas que, digamos, tienen su retardo mental o tienen su capacidad física la tienen un tanto limitada, pero que ustedes físicamente, su expresión, digamos, el autista, su expresión de voluntad muchas veces no se distingue con una persona, llamémosle, normal, ¿verdad? Que no tenga esas limitaciones, ¿verdad? Físicas. Entonces puede hacer que el notario obvie, que la persona ya obvie el hecho de que está declarado un estado de interdicción, que obvie eso, haga el instrumento público, lo fraccione, lo mande al registro de la propiedad y dígame, para el caso que pregunta Román, apellido Román, el compañero apellido Román, que pregunta eso, imagínense ustedes, para el operador, para el registro de la propiedad, está confiando en la fe pública del notario, que está diciendo que manifiestan hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Pero si el notario
obvió esta legítima, llamémosle, impedimento, lo obvió y dice, bueno, yo veo que él sí tiene sus capacidades para otorgar este instrumento público, y lo hace, ¿verdad? Entonces, por eso se establece y se determina ahí, cuando estamos hablando en este tema en razón de la naturaleza. Va a ser un poquito para mí difícil, ¿verdad? Yo les puedo asegurar y les comento a algunos documentos, como por ejemplo que ese pacto de adjudicación, yo lo he visto en algunos mandatos que en la escritura de compraventa se otorgaba un mandato y en el mandato de una vez se decía que podía adjudicar el mandatario. Eso era prácticamente, iba en contra de lo establecido por la ley. Pero cuando inscribían los mandatos, lógicamente, hasta esa calificación del contenido del mismo, de la procedencia del mandato, del contrato, recuérdense, la actividad legitimadora del notario. El notario es el que legitima, el notario es el que sabe si procede o no. Lógicamente, cuando llega al registro de poderes o al registro de la propiedad, si por cualquier circunstancia el operador se diera cuenta de esa ilegalidad contenida en el contrato, pues por supuesto que la puede suspender, porque la ley le da facultades al registrador para que la suspenda. Pero si no fuera susceptible ese documento de poder determinar si la persona digamos, la ley prohibitiva expresa no la detecta el registrador, por supuesto que la va a operar. ¿A quién le va a corresponder posteriormente? A cualquiera de las partes o a la parte que se vea afectada. Tiene el derecho, ya vamos a ver en un tema, tiene derecho de impugnar ese instrumento de nulidad, de falsedad, nulidad de forma, nulidad de fondo, falsedad material, falsedad ideológica, de cualquiera de los medios de impugnación, pero eso le va a corresponder a quien se mire afectado por el fraccionamiento de este instrumento. Y si no, piensen ustedes, por ejemplo, ese pacto de retroventa, va o se hace constar en una venta el pacto de retroventa que está obligado a vendérselo. Pero pasan los años, se inscribió en el registro de la propiedad esa compraventa, pasaron los años, pasaron 5 años, 6 años, 7 años, y jamás en la vida va a llegar el vendedor a decirle, mire, hay un pacto de retroventa, así que vuélvamelo a vender a mí. Nunca lo utilizó, no se vio agraviado nadie. Lógicamente ese contrato no va a adolecer, lógicamente adolece de nulidad, pero mientras no le impugne de nulidad, el documento fue inscrito y produjo todos sus efectos legales. Bien, por eso le digo, si actuaría de oficio, por supuesto que sí, ¿verdad? El operador y el registrador de la propiedad, ellos podrían actuar de oficio y pueden suspenderlo, porque la ley dice, ¿verdad?, que si se detecta que el contrato no procede, pues lógicamente va a decir, mire, esto no procede, ¿verdad? La inscripción definitivamente no procede. Bien. Y ahora nos vamos a las prohibiciones o impedimentos legales. Las prohibiciones o impedimentos legales, compañeros, están comprendidas en el artículo 77 del Código de Notariado. Aquí en el artículo 77 del Código Notariado sí vamos a encontrar ahora, mire, ya no hablamos de legítimos o doctrinarios, estamos hablando de impedimentos legales, de prohibiciones legales. Aquí sí taxativamente dice, el notario no podrá actuar, ¿sí? Y entonces, al leer el artículo 77 y el hacer el análisis de esto, dice el artículo 77. Al notario le es prohibido, ¿sí? 1. Autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. ¿Se recuerdan que eso ya lo habíamos visto en uno de los principios, el principio de la extraneidad? Que se refiere que el notario solamente a extraños puede fraccionarle instrumentos públicos. Sin embargo, dice la ley, la premisa es, no puede el notario autorizar actos en favor suyo y de sus parientes. Pero dice, sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes. ¿Qué significa la antefirma por mí y ante mí?
Se recuerdan que en el artículo 1 del Código Notariado dice, el notario podrá autorizar actos y contratos. Tiene fe pública para autorizar actos y contratos, ¿sí? Dice, a requerimiento de parte o por disposición de la ley. Aquí el notario utiliza las palabras por mí y ante mí porque está actuando por disposición de la ley. Porque la ley dice, usted puede, usted debe faccionar, actuar como notario, prestar su función notarial. Entonces, al notario dice, se le faculta para que con la antefirma, por mí y ante mí, pueda autorizar los instrumentos siguientes. Su testamento o donación por causa de muerte y las modificaciones y revocaciones de los mismos. ¿Qué dice la ley entonces? Que el notario le es prohibido autorizar actos y contratos en favor suyo, pero puede el notario y está facultado para qué. Con las palabras por mí ante mí, el notario podrá autorizar su testamento y donación por causa de muerte. Estos dos actos de última voluntad, su naturaleza jurídica es mortis causa, es para después de la muerte. Por consiguiente, la característica de este acto de última voluntad es que es personalísimo y además de carácter revocable. En cualquier momento se puede revocar. Y como es personalísimo, entonces el notario está facultado para que en el registro notarial de él, en el protocolo que él tiene a su cargo, él pueda faccionar el testamento, ¿verdad? O su donación por causa de muerte. Y también está facultado para que pueda hacer la revocación de los mismos o cualquier modificación que le quisiera hacer al testamento, a la donación por causa de muerte. Luego dice, literal B, los poderes que confiera y sus prórrogas, modificaciones y revocaciones. El mandato que está contenido, creo que es del 1686 en adelante en el Código Civil. Todo lo relativo a los mandatos es importante, compañeros, que ustedes lo lean, que ustedes, por supuesto no va a ser materia de examen, pero es importante que lean ustedes porque el tratamiento que le da el Código Civil, ese contrato se le denomina mandato. Y el código notariado lo establece o lo determina como poder, o sea, los poderes. Los poderes y los mandatos utilicémoslo como sinónimo. Sabemos que hay mandato especial, mandato general con cláusula especial, mandato judicial. Y esos mandatos, lógicamente, le está facultando la ley al notario para que con las palabras por mí ante mí pueda otorgar él el poder, ¿sí? Que confiera sus prórrogas, modificaciones y revocaciones. Un mandato puede tener plazo para su vencimiento. Si no lo tiene, lo sabemos, la ley lo dice, que si no tiene plazo para su vencimiento, se tiene por otorgado por 10 años el mandato general. Y el mandato especial que no exprese plazo para su vencimiento, pues en el momento que se termine el trámite o la gestión para la cual estaba facultado el mandatario, en ese momento se termina el mandato prácticamente, si no tuviera plazo, el mandato especial. Y luego viene la literal C, que es la sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos cuando estuviere autorizado para ello. ¿Qué significa esto, compañeros? Que en todo lo que es la normativa de los mandatos, se establece que para que se pueda sustituir las facultades contenidas en un mandato, para que el mandatario las pueda sustituir en una tercera persona, el mandante debe de haberlo facultado expresamente para ello. Significa que si yo como notario a mí como notario me han entregado un mandato, me han conferido un mandato y estoy facultado para que lo pueda sustituir, yo con las palabras por mí ante mí, con la comparecencia unilateral, única y exclusivamente con mi comparecencia, yo puedo
sustituir los poderes, las facultades que me fueran conferidas a mí hacia otra tercera persona, siempre y cuando yo estuviera facultado para ello. Una persona sordomuda. La persona sordomuda, compañeros, si se puede dar a expresar, pues definitivamente no tiene ningún impedimento para... Lo que no puede es ser testigo, pero la capacidad de ejercicio sí la tiene una persona sordomuda, ¿verdad? Aquí si puede expresarse, puede ir así como no les digo traductor, ¿verdad? Pero un intérprete, por supuesto que sí, lo puede hacer el intérprete, la persona sordomuda, y entonces puede comparecer y lo puede hacer constar. Recuérdense que algo muy importante en la ley dice, el notario dará lectura al contenido, ¿sí? O por designación de los otorgantes dará lectura. Si hay un intérprete que le puede transmitir el contenido del instrumento público, el sordomudo no tiene ninguna limitación, no tiene ninguna limitación para su capacidad de ejercicio en el tema de la contratación, ¿verdad? No se le limitan. El artículo 29 del Código Notariado dice... las firmas de los otorgantes, si el otorgante, la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato, y la persona que esté ahí, ahorita les voy a contar, y firmando por él un testigo, cuando el propio notario fuera el otorgante, podrá, antes de firmar, la expresión por mí ante mí. Y el numeral 10 del artículo 29 dice, la fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Entonces, un sordomudo que se pueda expresar por medio de un intérprete les voy a comentar esto que a mí me sucedió. Yo celebré el matrimonio de dos sordomudos y una persona que me hicieron favor que me auxiliara, propuesta por prosiegos y sordomudos. Una persona fue la que estuvo conmigo a la par cuando yo estuve celebrando el matrimonio. Les comento que de manera muy breve, ¿verdad? Muy breve mi alocución, pero ella, recuerdo que era la que iba expresándoles algunas situaciones. Yo leí el instrumento público completo al momento de terminar de faccionar el acta, leí el instrumento público, ella les fue manifestando y ellos firmaron el documento y produjo todos sus efectos legales. Así que el sordomudo sí no tendría ningún impedimento, siempre y cuando el notario sea buen contralor y fiscalizador, ¿verdad? De que el sordomudo esté enterado de todos los efectos legales que procede de esto. Bien, a Francisco Javier Girón le he dado la respuesta con respecto a este tema de los sordomudos, ¿no? Y de ahí seguimos con el tema, dice literal D, los actos en que le resulten solo obligaciones y no derecho alguno. Dice, si voy a contraer obligaciones, puedo hacer yo el documento, lo puedo hacer constar en la escritura pública, si yo voy a contraer solo obligaciones. Y si voy a adquirir derechos, definitivamente no puedo. Yo considero, compañeros, que en este tema, la importancia de este tema es que tenemos que determinar, yo siempre, y lo decía en la otra clase también, esa línea divisoria entre cuando adquiero un derecho y cuando contraigo una obligación es muy sensible, ¿verdad? Es una línea divisoria, cómo determinar realmente, cómo saber si estoy adquiriendo un derecho o si estoy contrayendo una obligación. Si tenemos duda, yo siempre replico y repito las palabras de un profesor que nos decía, en caso de duda con respecto a la celebración de un contrato y en especial si estoy contrayendo obligaciones o adquiriendo derechos, si tenemos duda, abstengámonos a hacer el documento, ¿sí?
Eso debería ser en principio. Pero si por ejemplo yo, Jorge Mario Álvarez, me voy a reconocer deudor de X persona por la cantidad de 10,000 quetzales que voy a pagar en 10 meses sin intereses, con la cantidad de 1,000 quetzales mensuales, ahí estoy contrayendo yo una obligación. Entonces yo puedo hacer ese reconocimiento de deuda a favor de X persona porque solo estoy contrayendo obligaciones, no estoy adquiriendo ningún derecho. Eso es lo que se refiere, lo que establece la literal D. Y luego viene la literal E del Código de Notariado. Aquí en el artículo 77 dice: las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiere incurrido, ¿sí? Siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. En este caso, compañeros, el artículo 96 se refiere a lo que yo le he denominado, ya cuando lleguemos a ver el protocolo, en las subsiguientes clases vamos a conocer lo que es el protocolo. Cuando hablemos del protocolo, hay existe este artículo 96 que se refiere a la enmienda del protocolo. Yo les digo siempre a los alumnos, por favor, el artículo 96, pónganle al margen enmienda del protocolo, porque el artículo 96 dice: cuando en el protocolo se incurrieren en los errores siguientes de forma: alterar la numeración cardinal de los instrumentos, la de la foliación o el orden de la serie, dejar una página en blanco o inutilización de una hoja. Solo les estoy refiriendo que a eso se refiere la enmienda del protocolo. Así que, por favor, esto no sería materia de examen, este artículo 96. Solo me estoy refiriendo a este artículo de lo que establece la facultad que tiene el notario de hacer escrituras de aclaración y ampliación con las palabras por mí ante mí, pero siempre y cuando sean errores de forma, no de fondo, ¿sí? Y además no de las contempladas en el artículo 96. Si yo hago dos escrituras número 80, tengo que ir ante un juez de primera instancia a que faccionen un acta judicial donde hagan constar el error que yo cometí. Si yo dejo una hoja en blanco de protocolo y continúe, tengo que ir con un juez de primera instancia a resolver ese problema. ¿Qué se refiere las escrituras de ampliación o aclaración por mí ante mí? A Ronnie Monzón, sí, le comento. El profesor nos decía en la clase: compañeros, cuando tengan la menor duda sobre la procedencia o improcedencia de un contrato, si tienen duda, mejor no lo hagan, ¿sí? Este caso lo refería a él y nos decía: si ustedes no están seguros que solamente están contrayendo obligaciones, si ustedes quieren hacer su escritura y quieren hacerlo por mí ante mí, si no están completamente seguros que procede legítimamente ese contrato, no lo hagan, mejor absténganse a hacerlo. Y nos decía la solución: vayan con un colega, vayan con un amigo y que él faccione el instrumento público, porque ustedes se pueden quedar con la leve sospecha de si era adquirir un derecho o contraer una obligación. Si tenemos duda, esa línea divisoria entre es adquirir derecho o contraer obligación, tenemos duda, no lo hagamos. Mejor lo hacemos en protocolo de otro notario, o que otro notario nos firme el documento para tener esa certeza, la seguridad jurídica, y no quedarnos con la incertidumbre de si ese documento posteriormente puede ser atacado de nulidad, porque yo también adquirí derechos, no solamente contraje obligaciones. Eso era lo que me quiero referir, Ronnie Monzón, al respecto. Para Luis Pérez, la ampliación de capital de una escritura, esta no está dentro del tema que estamos platicando. La ampliación del capital es una escritura, ¿sí?, que se produce
o se provoca por la existencia de una escritura de constitución de la sociedad. Pero lo que van a hacer es ampliar el capital, ampliar el objeto de la sociedad, ampliar cualquier otra circunstancia atinente a las atribuciones del gerente o a las facultades de los contadores, de quienes van a fiscalizar contablemente la sociedad. Eso no tiene que ver mucho con lo que estamos hablando en este tema. Así que le digo a Luis que la ampliación del capital de una sociedad es un tema un tanto diferente al tema que estamos hablando aquí. El notario, como ser humano, y yo les decía a ustedes, ¿verdad? Lo que decía Joaquín da Costa, nosotros los notarios nos perfilamos a autorizar un instrumento público lo más humanamente perfecto. Pero como seres humanos podemos cometer errores. Y al cometer errores, la ley nos faculta que enmendar ese error lo podemos hacer a través de escrituras públicas de ampliación. Pero en el tema que me hablaba Luis Pérez, él no cometió error en la escritura de sociedad. Lo que están haciendo es ampliando el capital. Entonces lo que se le llama es una escritura secundaria, ¿sí?, que está ampliando el capital de la sociedad. Las escrituras estas de ampliación, por lo regular, lo que pretenden es enmendar errores que el notario cometió en el instrumento público. Pero óigase bien, por favor, errores de forma puede el notario con las palabras por mí y ante mí. Errores de forma. Errores de fondo no puede ampliarlo el notario con las palabras por mí ante mí, y ahorita lo voy a hacer. Ya, para Héctor, la diferencia de hacerlo, yo les estoy hablando puntualmente con esta literal D, que dice: los actos en que le resulten solo obligaciones y no derecho alguno, lo puedo hacer yo mismo en el registro notarial en mi cargo, en mi protocolo. Eso lo puedo hacer yo. Pero yo les decía, si tenemos duda en si solo voy a contraer obligaciones y no voy a adquirir derechos, pues yo como notario no utilizo las palabras por mí ante mí, no lo hago en el protocolo a mi cargo, sino que le digo a otro mi colega que me voy a reconocer deudor de don Joaquín Estrada Pinzón en el registro notarial de él. Yo firmo el instrumento en el de él y nunca voy a tener duda si era contraer obligaciones o si era adquirir derechos. Eso es lo que le quiero decir, porque en el tema que yo le estoy refiriendo ahorita, ¿y por qué les digo yo? Si tenemos duda es porque la ley dice, lo puedo hacer yo por mí ante mí, pero si solo contraigo obligaciones, si adquiero derechos, no puedo. Pero ¿cómo determinar si en el negocio jurídico que yo lo voy a hacer, solo estoy contrayendo obligaciones? Pues yo les decía, si tenemos duda, pues ¿por qué lo voy a hacer yo en el propio protocolo si es a favor mío? Sí, es a favor mío, pero yo estoy contrayendo obligaciones a favor de otra persona. Por eso les digo, mejor hagámoslo como que yo no fuera notario. Piensen en que Jorge Mario Álvarez se quiere reconocer deudor de un amigo porque me hizo un préstamo, y entonces, ¿para qué lo voy a hacer yo mismo en el protocolo que yo tengo a mi cargo? Mejor voy con otro notario, y no voy como notario, voy como Jorge Mario Álvarez, persona particular, persona individual, a solicitarle y a requerirle a él de su función notarial para reconocerme deudor de don Miguel Enríquez Contreras. Esa es la situación. A Héctor creo que le di la respuesta del por qué les decía yo que fueran con otro notario. Bien. Las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto enmendar. Esto es muy importante, compañeros, cuando dice que tengan por objeto únicamente enmendar errores de forma, ¿sí? No de los contenidos en el 96 ni errores de fondo. Errores de fondo es muy fácil que nosotros podamos determinarlo. Todo lo que sea o que vaya alrededor del negocio jurídico, todo lo que sea el objeto del negocio jurídico,
Todas las formalidades, requisitos, estipulaciones, disposiciones contractuales contenidas en un contrato, no lo podemos hacer por mí ante mí. ¿Sí? Me explico. Un error de forma. Se me olvidó hacer constar que el comprador es de nacionalidad guatemalteca. No lo hice constar. Ese es un error de forma. No tiene trascendencia. Yo debo de cumplir con la formalidad, pero lo puedo ampliar por mí ante mí. Yo omití decir que el DPI fue extendido por el Registro Nacional de las Personas. Es un error de forma. Yo tenía que tener a la vista el documento y yo lo puedo ampliar por mí ante mí. Yo omití poner que la persona es casada, pero como es un requisito, tiene que estar ahí, lo puedo ampliar por mí ante mí. Y hago constar que doña Carolina Gutiérrez Pinzón es de nacionalidad, es de estado civil casada, en virtud, y lo hago, haciéndolo constar en virtud de la omisión contenida en la escritura pública número tal. Ahí está la forma de arreglarlo. Pero, piénsenlo. Requisito esencial de un instrumento, nombres y apellidos. Aquí va, ese es un requisito esencial. Ese es un error de fondo. Yo no puedo, con las palabras por mí ante mí, ampliar ese error que cometí. Si le puse Juan Francisco Sandoval Estrada y era Juan Francisco Estrada Sandoval, yo definitivamente no lo puedo ampliar por mí ante mí. Piensen en la inseguridad jurídica. Si yo pudiera cambiar nombres, si yo pudiera modificar con las palabras por mí ante mí apellidos, pues imagínense ustedes en contubernio con el comprador o con el vendedor, pues podríamos sustituir el nombre del comprador y poner otro con las palabras por mí ante mí. Por eso lo que vamos en búsqueda es de la seguridad y la certeza jurídica. El notario, errores de fondo solo los puede ampliar con... Eso solamente lo puede ampliar el notario con la comparecencia de todos los otorgantes. Hay muchas escrituras que no tienen profesión. Yo le puedo decir, compañeros, que posiblemente sí hay escrituras que no tienen profesión. Pero si la mandan al registro de la propiedad, si la mandan al registro mercantil, si la mandan al registro de poderes, si lo mandan al registro el registro nacional de las personas, yo les puedo asegurar. Hay un departamento de calificación registral y en ese departamento lo primero que hacen es contar los datos individualizantes de la persona que está compareciendo para determinar si cumple con todos sus datos individualizantes. Eso definitivamente. Y hay suspensiones en los registros que les mencioné. Hay suspensiones porque dice el notario omitió la nacionalidad del compareciente. El notario omitió el estado civil de uno de los comparecientes. El notario omitió la profesión, oficio o comercio de uno de los comparecientes y el notario lo puede ampliar por mí ante mí. Pero cuando son errores de fondo, el notario no los puede ampliar por mí ante mí. Yo decía también, si una finca decimos que la finca es número 300, folio 300 del libro 20. Si decimos eso en la escritura pública, imagínense la inseguridad jurídica si el notario estuviera facultado para hacer modificaciones con respecto al objeto del contrato, a la finca. ¿Qué inseguridad si luego regresa el vendedor y le dice, mire Lick, esa finca que yo le vendí a él en Escuintla tiene muchos metros cuadrados, mejor haga una ampliación y ponga que la finca que le estoy vendiendo es la que queda en Zipacate? Esa sería una tremenda inseguridad jurídica y por eso, si hay un error de fondo con respecto al número de finca, con respecto al interés pactado, con respecto al plazo, con respecto a la cuota mensual, con respecto a la renta que deben de pagar, con respecto a los nombres y apellidos de los otorgantes, aquí única y exclusivamente se puede ampliar para enmendar el error con la comparecencia de todos los otorgantes. Si compareció el arrendante, el inquilino y el fiador, para poder ampliar la renta del contrato de arrendamiento es necesario que comparezcan los tres, fiador, arrendante y arrendatario. Con solo la comparecencia de dos de ellos no se puede
porque así la ley lo establece. E imagínense que el fiador no lo hacen comparecer y están aumentando la renta y están aumentando el plazo, y el fiador 2 años después se entera que el inquilino no pagó y que por escritura de ampliación lo ampliaron sin la comparecencia de él. La puede impugnar ese instrumento y lógicamente la renta tendría que quedarse a como originalmente se había pactado. Por eso estoy hablando, escrituras de ampliación solo y únicamente que sean errores de forma y no de los contenidos en el artículo 96. ¿Sí? Ese es las escrituras de ampliación, ¿verdad? Entonces yo les decía, no podemos ampliar estas situaciones. Y yo les digo, en temas de nombres, compañeros, en temas de nombres, que es la escritura que digo yo, las personas que leen el instrumento público, yo, como les digo, miren, yo, por el principio aquel de la función integral, nosotros los notarios ya voy a hablar de la responsabilidad más adelante, pero si yo cometo un error en una escritura pública, yo tengo que enmendar el error y yo corro con los gastos de enmienda del error que cometí. Pero yo donde sí siempre les digo a mis clientes, miren, lean bien su nombre, porque lo que no puede uno como notario dejar pasar o desapercibido es que una persona lea el instrumento público y no se dé cuenta que su apellido se lo pusieron incorrecto. Yo lo primero que miro en mi apellido es que me pongan Quiroz con S, porque regularmente me lo ponen con Z, pero lo primero que hago es ver que mi apellido esté correctamente escrito. Entonces, eso es lo que uno debe ver, porque si cometimos un error, en lugar de Pérez, le pusimos Pinzón y la persona no se dio cuenta, tiene que comparecer todos los otorgantes para que estén de acuerdo en modificar ese error. En lugar de Pinzón, tiene que ser Pérez, ¿sí? Esa es la escritura de ampliación. Bien, compañeros, creo que ahora me extendí y yo me quedé un poquito atrasados con ustedes. Todavía tengo que hablar de derechos y obligaciones, terminar la parte de prohibiciones, pero creo que vamos bien. De ser necesario, ya les dije, si fuera necesario, pues nos vamos a ver el otro lunes. Si no, el día viernes les comento que terminaríamos ahí. Terminamos el punto de la responsabilidad del notario y nos estaríamos viendo pues después de la Semana Santa en los temas de sus exámenes. Les agradezco su tiempo, compañeros. Solo voy a ver si no hay... Para Elizabeth Reyes, esto también es aplicable en las legalizaciones y actas notariales. En el tema de las legalizaciones, compañeros, no, ¿verdad? En el tema de las legalizaciones, si ustedes cometieron un error en el acta de legalización, si hay cometido un error en el acta de legalización, pues definitivamente esa legalización no va a tener ninguna trascendencia. Simplemente le van a decir, esta acta de legalización no sirve. Así que está rechazada y se acabó. Lo que hay que hacer es una nueva, ¿verdad? Ahí no se va a poder enmendar el error. Y en un acta notarial la misma circunstancia sucede. Ustedes véanlo y escúchenlo ahorita en las comisiones de postulación. Hay como 3 o 4 notarios que fueron separados de su intento para que sean sometidos a la evaluación de las comisiones de postulación, porque, y lo entiendo, en una de las actas notariales un notario olvidó ponerle las palabras ante mí a su acta notarial y por eso le rechazaron su acta notarial. No había forma de enmendarla, porque la enmienda en ese momento él ya había presentado sus documentos. Al momento de calificar el instrumento público autorizado por notario, él mismo no llenaba los requisitos, por consiguiente ya no se puede enmendar, ¿sí? Esto de las escrituras, y lo dice claramente la ley, dice escrituras de aclaración y ampliación. No dice legalizaciones, no dice actas notariales. Así que enmendar un acta notarial solo por medio del testado, por medio del entrelineado y siempre y cuando haya espacio antes de la firma del requirente o del compareciente en el instrumento público. Bien,
quiero contestarle a Fabio y si alguno muere de los comparecientes. Bien, les cuento. En la otra sección me preguntaron si moría el notario. Si muere el notario, lo puede ampliar la escritura, la puede ampliar cualquier otro notario. La escritura solamente que ese otro notario no lo va a poder hacer por mí ante mí, ¿verdad? Porque si va a ampliar una escritura mía porque yo ya morí, tiene que ser otro notario, pero con la comparecencia de todos los otorgantes. Ahí obligatoriamente van a comparecer todos, pero puede otorgarla otro notario y ampliar una escritura mía. Comparecen todos y dicen que por escritura número 32, autorizada por el notario Jorge Mario Álvarez Quiroz, se otorgó tal cosa y se cometió el error de haber consignado equivocada y erróneamente el número de finca, siendo el correcto tales y tal, y comparecen todos y lo aceptan, ¿sí? Ahora, la pregunta del compañero aquí es diferente. Si muere uno de los comparecientes y no se otorgó el instrumento público de aclaración, ampliación, compañeros, aquí sí es complicado. La ley nos da siempre salidas legales, siempre tenemos nosotros cómo resolver los problemas, pero aquí sí hay un problema. Aquí, si murió la persona que tenía que otorgar la escritura de ampliación y enmendar el error, aquí lo que tenemos que hacer, porque la ley lo dice, tendríamos que erradicar el proceso sucesorio intestado, si no dejó albacea o dejó el albacea, ¿verdad? Que es el ejecutor testamentario. Si no lo dejó él, si fuera el albacea, pues se puede solicitar que sea él a quien se le dé facultades para hacerlo. Y si no es un intestado, pues habría que nombrar un administrador de la mortual y que el administrador de la mortual otorgara la escritura de ampliación, ¿sí? Ya cuando se le discierne el cargo a él, él podría y tendría que estar facultado para que él pudiera otorgar eso. Y si no, tiene mucha trascendencia, el administrador de la mortual no se atreve a otorgar la escritura de ampliación. Aquí lo que tendríamos que esperar es que se declaren los herederos correspondientes de la persona o del causante intestado, y entonces que los herederos sean los que otorguen la escritura de ampliación, lógicamente en la mortual de la persona que falleció, ¿verdad? La reforma del Código Civil, ya que no hace correcciones por errores en los nombres. Yo, compañeros, me quiero declarar confeso en este tema, pero yo le contesto a Sergio Quiñones que lo que yo sé es que, digamos, ya no se hace correcciones por errores en los nombres. No es que no se hagan correcciones en errores en los nombres, eso no. Lo que se modificó es que en el tema de las tildes, si utiliza, digamos, mi apellido es Quiroz con tilde y no me le ponen tilde, ahí sí no hay ningún problema. Pero en los demás, definitivamente, si a mí me pusieron en lugar de Álvarez, me pusieron Alvarado, definitivamente tengo que hacer una escritura de ampliación y tengo que corregirlo eso. Pero que yo entienda que el Código Civil haya corrección en errores, si no tienen tilde, sí. En la tilde, si por ejemplo Quiroz o Pérez, si le ponen eso, no hay ninguna trascendencia, pero en los demás errores en los nombres definitivamente sí deben de hacerse las correcciones correspondientes, porque en el registro de la propiedad, si le pusieron en lugar de Flores, le pusieron Glores, definitivamente es diferente la persona. Aunque ustedes digan, bueno, es que es una G, la G o la F son letras diferentes que lógicamente producen un error con respecto al otorgante del instrumento público. Bien, muchísimas gracias, compañeros, yo les agradezco su tiempo. Primeramente Dios, estamos el día viernes, continuamos con la parte del artículo 77 y les agradezco su tiempo nuevamente. Bendiciones, nos seguimos viendo, compañeros, muchas gracias.